Estamos en 1 Corintios, vamos para el capítulo 9. Capítulo 9. Ok. Chapter 9. Muy bien. Aquí Pablo está una vez más teniendo que defender su apostolado. Él a menudo tiene que defender su apostolado. Pablo, si cogemos los requisitos de Pedro en 1 Corintios 1:15, creo que es, donde él aprovechó la ocasión de la reunión. ¿Cómo está, Jorge? Qué bueno que pudo llegar. Que él aprovechó un culto donde estaban reunidos para nombrar al sucesor de Judas. Y bueno, ya ustedes me han oído mi criterio en cuanto a eso. Considero que eso se hizo entre la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Por decirlo así, estaban huérfanos esos 7 días, y en esos 7 días fue que entonces él dijo que había que nombrar al sucesor de Judas. Pero lo que sí es importante, aunque yo hago caso omiso de esa elección, y yo creo que Dios hizo caso omiso de esa elección, y para mí el 12 es Pablo. Para mí el 12 es Pablo. Pero Pedro sí citó los requisitos. Y uno de los requisitos que es muy importante que él citó para ser considerado como testigo con ellos es el bautismo de Juan. Entonces, haber andado con nosotros todo el tiempo que Jesús anduvo con nosotros, comenzando con el bautismo de Juan. Algo así dice. Bueno, entonces Pablo eso no lo cumple. Él no tiene el bautismo de Juan, ni tampoco anduvo con ellos durante todo ese tiempo que Jesús estuvo. Pero él sí tiene buen bautismo. Fue bautizado por Ananías en la iglesia de Damasco. Y el otro requisito que él pone aquí en el versículo 1 de capítulo 9: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesucristo el Señor nuestro. Entonces, este requisito, aunque él no había pasado con Jesús durante esos 3 años y medio, pero él sí ha visto a Jesús y él recibió su enseñanza. Inclusive vamos a Gálatas. Porque en Gálatas también él defiende su apostolado. Comenzando con el versículo 11, Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, así como los otros apóstoles que recibieron la revelación de Jesucristo, así también Pablo recibió la revelación de Jesucristo. Él está diciendo, está dando fe. Yo no la recibí de tercera mano, no la recibí de hombre, ¿verdad? Sino que la recibí directamente de Jesucristo. No en las mismas condiciones en que los otros la recibieron, que fue viéndolo en carne, digámoslo así, sino que lo vio ya resucitado. Pero sí, él pasó tiempo con él. Inclusive él estuvo 3 años en Arabia, y se cree que esos 3 años en que él estuvo en Arabia estuvo con Jesús, ¿verdad? Así que inclusive él dice que él fue llevado al tercer cielo y que vio cosas que no podía contar todavía. Así que todo eso podemos ver en cuanto al apostolado de Pablo. No cumplía con los requisitos de Pedro, pero sí cumplía con los requisitos del apostolado cuando lo vemos de la perspectiva de que él recibió su revelación directamente del Señor y no de otros. Porque nosotros hoy no hemos visto a Jesús. Entonces nosotros recibimos la revelación que está escrita, ¿verdad? Que ya fue revelada. Y el Espíritu Santo la aplica a nosotros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario? Estamos en 1 Corintios 9:1.
Bien, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesucristo el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces, él afirma que la obra es el sello de su apostolado. En este sentido podemos decir que la obra es la indicación de la calidad de trabajo que el obrero hace. Volviendo a 1 Corintios capítulo 3, de que la obra de cada uno será probada como por fuego. Entonces lo que ha sido para la gloria de Dios y ha sido conforme al plan de Dios es lo que va a quedar y va a recibir premiación, y lo demás no va a quedar. Versículo 4, ahora comienza a hablar de los derechos. Ahora, aquí está hablando de derecho, no necesariamente de hecho. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? O sea, está hablando de comer y beber del ministerio. O sea, vivir de la obra, es lo que está diciendo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Ahora está en el plural. En este caso no está hablando de los del pleito, sino que está hablando de él y Bernabé. ¿Acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Entonces, mucho se ha discutido, y ya nosotros lo vimos, en cuanto a si Pablo, eso lo vamos a ver en el capítulo 11, que si Pablo era casado o no. Y aquí no está diciendo que él necesita andar con su esposa. De hecho, va a demostrar que no está con mujer en el momento que él escribió. También en el capítulo 7 lo vimos, y dice a cada uno que pues quédese como está. Cuando él escribió el capítulo 7 y luego el capítulo 11, entonces una cosa sabemos, es que estaba solo, ¿verdad? No estaba con mujer, estaba solo. Si había sido casado y la esposa lo había dejado, si había sido casado y quedó viudo, no se sabe. Entonces, cuando él dice el versículo 5, está hablando de derecho. Está pidiendo derechos, no necesariamente hechos. ¿Acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, que evidentemente ellos andaban con su esposa? ¿Verdad? Porque se ha preguntado en cuanto a eso, bueno, ¿qué pasó con las esposas? Porque no se mencionan. ¿Qué pasó con las esposas de los apóstoles? Bueno, Pablo está contestando. Ellos andaban con sus esposas. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, o sea, de vivir del ministerio. Hermanos, ahora que estoy en esto, siempre hay situaciones en las iglesias donde la obra de alguien va a ser criticada. A alguien no le va a gustar el color de la corbata que el pastor se puso, o cómo se peinó, o alguna palabra que dijo o que no dijo. Siempre habrá alguien que está descontento. Y en cuanto a las iglesias, lamentablemente, tristemente, también hay gente que se va, ¿verdad? Hay gente que se va. A través de los 60 años que yo tengo de ministerio, yo quisiera que no se hubiera ido nadie, pero se va. En todas las iglesias la gente se va. Esperamos que vayan a una iglesia de sana doctrina. Esperamos que encuentren bien donde están, o donde van a estar. Pero no podemos amarrarlos, no podemos impedirles. Más bien es un error tratar de que se queden cuando están causando problemas. Si están causando problemas, hermano, lo mejor que pueden hacer es irse. Hay un dicho en Estados Unidos que dicen que algunos de los avivamientos en las iglesias es de puerta trasera. ¿Entendieron lo que dije? O sea, algunas personas necesitan irse para que pueda haber un avivamiento. Mientras algunas personas no se van, sino que están ahí en la iglesia, no puede haber avivamiento.
¿verdad? Porque siempre están encontrando fallas, siempre están encontrando errores, siempre están encontrando situaciones y están criticando. Entonces, siempre vamos a tener problemas. Aquí vemos el caso en este caso, Pablo y Bernabé, que están teniendo que defender su apostolado y su derecho. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Los demás sí y nosotros no. Si hacemos, alguien nos va a criticar. Si no hacemos, alguien nos va a criticar. Siempre habrá personas que van a encontrar que no se hizo como ellos querían que se hiciera, ¿verdad? Así que, bueno, lamentablemente, si alguien no está contento, lo mejor que puede hacer es irse. Porque si no está contento, ahora, por supuesto que lo ideal sería que se arregle. Eso sería lo ideal, que cambie de actitud, que madure. Eso sería lo ideal. Pero si no va a ser así, entonces lo mejor que puede hacer es un avivamiento de puerta trasera, ¿verdad? Y en algunos casos, si ellos no se van, pues hay que separarlos, porque si están causando disensión en la membresía, entonces no podemos seguir así. Comienza entonces el apóstol Pablo aquí en el capítulo 9 a hablar de algunos derechos de otros y luego también de lo que podemos aprender de cómo se hacía bajo la ley. Porque no estamos bajo la ley, pero la ley fue puesta también para que nosotros podamos usarla como ejemplo, no como doctrina, pero sí como ejemplo. O sea, para que podamos aprender cómo se hacía, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, cuando el soldado va a la guerra, él va, le pagan, le dan todo, excepto en la guerra de sucesión, cuando Estados Unidos se separó de Gran Bretaña. ¿Cómo se llama? La guerra de, cuando se separaron, sucesión es, bueno, la guerra de independencia, cuando la guerra de independencia de Estados Unidos, entonces cuando ellos primeramente salieron, no había plata para nada. Y entonces la gente tenía que llevarles comida de casa a los soldados, ¿verdad? Inclusive, pero cuando primeramente se fueron a la guerra con sus escopetas y con sus armas de cacería. Con eso se fueron a la guerra. Hasta que finalmente el Congreso Constitucional, que así ese Congreso, sí, creo que se llamó así, Congreso Constitucional, que fue el que firmó Thomas Jefferson, entre otros. Ahí está la firma de él. Cuando ellos firmaron eso, estaban firmando su sentencia de muerte, ¿verdad? Con la corona. Entonces, primeramente cuando ellos salieron, sí, las familias tenían que llevarles comida a los soldados y usaron sus armas que ellos tenían en casa, sus escopetas y sus armas de cacería. Con eso se fueron primero. Pero normalmente eso no es así. Normalmente, de ahí, si van a la guerra, pues quien los contrató para ir a la guerra, que normalmente pues es el gobierno, entonces les pagan sus expensas y les dan el uniforme y todo. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Son principios, que esto ocurre en el mundo. O quien apacienta el ganado y no toma de la leche del rebaño. Y entonces él sigue adelante. ¿Digo esto como hombre o no dice esto también la ley? Ahora va entonces a ver cómo se hacía bajo la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Por cierto, aquí en Costa Rica sí se le pone bozal al buey que trilla, ¿verdad? Entonces, pero bajo la ley de Moisés no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, tiene derecho de estar comiendo lo que está trillando. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y entonces Pablo contesta: pues por causa de nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Ahora, eso es en cuanto a el mundo y en cuanto a las costumbres y en cuanto a lo que se hacía bajo la ley.
Ahora lo viene a aplicar entonces al Nuevo Testamento. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Ahora, ¿quiénes son los otros? Bueno, yo entiendo que los otros son lo secular. O sea, si nosotros vamos a consultar a un abogado, hermano Luis, una consulta vale, ¿no es cierto? 75,000 colones. 75,000 colones cuesta una consulta a un abogado. Entonces, si va donde el médico, también el médico cobra por su consulta. Y los profesionales entonces cobran, ¿verdad? Entonces, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Ahora, en el caso de Pablo no le había enseñado a la iglesia de Corinto a sostener el ministerio. Yo he criticado a Pablo por eso. He dicho que creo que hizo mal. Pero ahora he venido entendiendo, en base a lo que dice al comienzo de la epístola y cómo él tuvo que ser diferente con los corintios. Yo creo que la razón es porque tenía que ser diferente con los corintios. O sea, él tenía que trabajar con ellos a donde ellos estaban. Y si él les hubiera tratado de enseñar que tenían que sostenerlo, no lo hubieran aguantado. Entonces, él recibió de otros para poder trabajar con ellos y trabajó también con sus manos. Era fabricante de tiendas. Pero él no les enseñó a ellos. El problema es cuando él se fue y llegó a Apolos. La iglesia no había sido enseñada a dar y a sostener su ministro. Así que él está hablando aquí del principio. Dice, pero no hemos usado de este derecho, versículo 12, sino que lo sufrimos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Así que eso fue Pablo, y yo lo he venido entendiendo, apenas en este año lo he venido entendiendo y aceptando la forma de trabajar de Pablo. Creí que se había equivocado, me doy cuenta ahora que no, que era parte de su deseo de no poner obstáculo o estorbo al ministerio o al evangelio. Él sintió que en Corinto tenía que trabajar diferente a como trabajó en otras partes. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas santas comen del santuario y que los que sirven al altar participan del altar? ¿Quiénes en el sistema de economía de la ley, quiénes vivían de los diezmos de las 12 tribus? Los levitas. Los levitas. ¿Quiénes servían a las cosas sagradas? Los levitas. ¿Quiénes servían al altar? Los levitas. ¿Pero cuáles levitas? Los sacerdotes. Los sacerdotes, pero también eran levitas. Ajá. Ok, entonces, toda la tribu de Leví recibía los diezmos de las otras 12 tribus. Porque recuerden que ahí está contando los dos hijos de José, Efraín y Manasés. Entonces, al no darle heredad a los levitas, sino que su heredad era Jehová, y vivían de los diezmos, sí se repartió la tierra en 12, porque José recibió la doble herencia en Efraín y Manasés. Así que los diezmos de esas 12 tribus eran para el sostén de la tribu de Leví. ¿Cuáles familias? Eran 4 familias. Todas, ¿verdad? O sea, la familia de Aarón, que era la familia sacerdotal, y también las otras 3 familias que se encargaban de las cosas sagradas o cosas que tenían que ver con el tabernáculo y luego con el templo. Y ahí se incluía también los cantos y todo lo que era el sistema de las cosas sagradas. ¿Quiénes vivían de los diezmos? Todos. Y los sacerdotes, además de recibir también del diezmo, igual que todos los levitas, también recibían una parte de lo que se servía en el altar. Ahora, en el altar ellos se turnaban. Al principio tenían que trabajar 24/7,
Pero conforme fueron creciendo, entonces se turnaban los que servían al altar. Encontramos, por ejemplo, cuando la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces su padre estaba sirviendo y le tocaba el incienso, ¿verdad? Y era de la clase tal y del orden tal. O sea, los sacerdotes se habían dividido para distribuir el trabajo. Y a él le tocó entonces esa parte. A él no le tocó parte del altar, sino que él estaba trabajando, le tocaba el incienso, el ofrecimiento del incienso. Pero los que servían al altar, que era por turno, entonces recibían también una parte, no de todas las ofrendas, pero había algunas de las ofrendas que participaba el sacerdote. Entonces él está hablando aquí de este principio, y están los dos. Los que trabajan en las cosas santas comen del santuario, o sea, el diezmo. Y que los que sirven al altar participan del altar, o sea, es algo adicional. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Este es el principio. Y esto es lo que nosotros tenemos que enseñar hoy. Si hay 12 familias en una iglesia diezmando, pueden sostener a un pastor a tiempo completo con el promedio de lo que esas 12 familias ganan o diezman, pues. Eso quiere decir que el pastor va a recibir el 120% del promedio del diezmo de esas 12 familias, que era el sistema que había para los levitas, el 120%. Además de eso, entonces, las familias en las iglesias necesitan ofrendar. Según la economía bíblica que yo entiendo, y que Don Jean también lo ha enseñado, aunque no se practica, es que el diezmo es para el sostenimiento del ministerio. Ahora, ministerio no incluye solamente el pastor, sino que incluye los ministerios. O sea, si la iglesia tiene quien limpie, hay personas que están trabajando en la música y cosas así, entonces de los diezmos de la iglesia, entonces se saca para lo que es el ministerio, que uno es por el pastor, pero también estas otras cosas conforme va alcanzando y conforme la obra va creciendo y las iglesias pueden irse metiendo a sostener más ministerios. Hermano Luis. Me saltó la idea de la iglesia que tiene que cancelar un arrendamiento todos los meses y que solamente alcanza para ese arrendamiento. Entonces, cuando una iglesia no está en condiciones de sostener a su pastor, entonces lo que tiene que hacer es hacer un arreglo con su pastor de que él viva de otra cosa, porque la iglesia no está en condiciones, ¿verdad? Él tiene que vivir de otra cosa. Yo a veces veo los anuncios en los periódicos de iglesias de la donde están pidiendo un pastor y de una vez dicen, a veces dicen hay casa pastoral, pero no hay salario. La deuda que tenemos para pagar el edificio es tanto y los que estamos luchando para pagarla. Entonces necesitamos un pastor que venga y que nos ayude, que nos dé de comer, que nos alimente y que la iglesia pueda crecer, pero él va a tener que trabajar secularmente, ¿verdad? Entonces ya el pastor sabe. Yo estoy tratando ahora de enseñar aquí en el seminario del pastor bivocacional, porque ahora las condiciones son otras, donde muchas veces los pastores necesitan vivir de una vocación. Ahora, es un doble trabajo. Es un doble trabajo, porque el pastor que trabaja en una vocación y también está pastoreando, de ahí, ¿qué le queda de tiempo, verdad? Para la familia y para sus cosas. Pero lamentablemente así están las cosas muchas veces. Y así hay iglesias donde están necesitando eso.
de que el pastor pueda trabajar. Aquí tenemos un hermano Leonardo Serrano, que es pastor de la iglesia en Paraíso de Cartago, y él me dice, ay hermano, dice, mira cómo me urge de que yo pueda dejar de trabajar secularmente y poder dedicarme a la obra. La obra lo pide, dice, pero ahí no puedo, y la iglesia no tiene para darme, ¿verdad? Entonces yo lo que le digo es, bueno, de ahí vaya buscando otro tipo de trabajo que no sea tan comprometido como el que tiene ahora, ¿verdad? Así que esas son situaciones, porque cuesta mucho conseguir, por ejemplo, un trabajo de medio tiempo. Yo cuando estaba en el seminario, yo logré conseguir un trabajo que me permitía estudiar, porque era un periódico, y el periódico tenía 2 turnos. Un turno entraba a las 12 de mediodía y salía a las 8:30 de la noche. Y entonces yo pude entrar a ese turno, porque yo anduve la CKLMK buscando trabajo y me dicen, sí, claro, repórtese a las 7, 8 de la mañana. No, de ahí a las 7:30 entraba al seminario. Entonces, gracias a Dios que conseguí, ¿verdad? El primer trabajo que conseguí fue entrando de 6 a 9, limpiando una tienda. El segundo trabajo que tuve fue también limpiando una agencia de la Ford, que también era en la noche. Y el tercer trabajo, que ya fue el trabajo con el que me quedé 2 años y medio hasta que salí del seminario, fue en el periódico, porque tenían los 2 turnos y se permitía. Pero cuesta mucho, y cuesta mucho también en cuanto al bivocacional. Yo estuve desarrollando un negocio primeramente estuve desarrollando el negocio de Amway, porque yo creí que tal vez la gente podía llegar a vivir de eso. Bueno, a mí no me funcionó y hay quienes sí lo hacen, pero yo no pude. Luego estuve desarrollando un negocio también en internet, tampoco lo pude hacer. Entonces nunca llegué a un punto donde se pagara solo, sino que siempre estaba sacando mi bolsa. De vez en cuando se pagaba solo, algunos meses se pagaba solo, pero normalmente yo salía perdiendo. Entonces no es algo que yo le puedo decir a la gente, bueno, sí, venga, métese a este negocio que yo estaba haciendo y en cuestión de 6 meses, 1 año usted va a estar viviendo de eso. Hay gente que lo hace. Yo no lo logré. Tal vez hay otros que sí, pero yo no puedo llegar a decirle, vea Luis Alberto, venga, yo le voy a enseñar cómo hacer esto y usted va a poder vivir de esto y dedicarse a la obra, que es lo que yo he tratado de encontrar, ¿verdad? Entonces no, son situaciones en cuanto a eso son difíciles, y es difícil trabajar en una vocación y también trabajar en la obra, pero muchas veces es lo que hace falta. Sí, Jorge. Hermano, ¿y usted qué opina, digamos, de 2 casos? El número 1, es que lo digo porque yo conozco un par de pastores que... Sí, situaciones que usted conoce. Que sí, claro, conozco un par de pastores que no encuentran, ¿verdad?, la forma de dedicarse 100% porque tienen que trabajar, pero se pasan constantemente quejando de eso, ¿verdad? Lo dicen a los allegados y también lo dicen públicamente. Por ejemplo, ahora que es mucho el uso de las redes sociales. Entonces le quería preguntar a usted de qué opinaba de eso ahora, ¿verdad? Digamos, de un pastor que, bueno, que se esté quejando mucho, eso por un lado, y por el otro, ¿usted no cree que si, digamos, dentro de una congregación, por ejemplo, se ponen de acuerdo unas 15 personas bien comprometidas y dicen, bueno, voy a dar una ofrenda especial para el pastor, de tanto mensual, para que no tenga que trabajar y queremos que se dedique a eso? Para usted, ¿eso es bueno, es malo, es aceptable? No, eso sería lo ideal. Precisamente, ahora no es solamente 15 personas que se comprometan, sino que den el diezmo. Sí, usemos el método bíblico, ¿verdad? Aparte del diezmo. Bueno, no todos están en condiciones de dar aparte del diezmo, ¿verdad? Entonces, si son personas que pueden hacerlo, pues qué bendición. Y si digamos, si dentro de la congregación hay un porcentaje de personas grande que lo puede hacer y no lo hace, bueno, ¿cómo lo podemos calificar? ¿Lo podríamos llamar no sé, que es un pecado? Hermano, ¿Que está actuando mal? Lo ideal es que lo hagan. La enseñanza bíblica es que el obrero es digno de su salario. Y si no lo hacen, ¿verdad? Bueno, si no lo hacen, entonces de ahí Dios no los puede bendecir tanto como podría bendecirlos.
no están recibiendo todo lo que Dios les podría dar si estuvieran haciendo todo lo que deberían hacer, ¿verdad? Y podríamos decir que por eso es que una congregación que puede hacer eso y no lo hace, por eso entran a veces en esos periodos largos de que se no estanca. hay crecimiento espiritual, de que no hay avance. Se estanca. Sí, definitivamente. Ahora, voy a regresar a la primera pregunta. La primera pregunta es en cuanto al pastor que está viviendo así y que se pasa ventilándolo, se pasa quejándose. Eso no está bien. Eso no está bien, y entonces si alguien viene y le ayuda, lo van a venir a ayudar porque hay pobrecito. Y el ministerio no es pobrecito. El obrero es digno de su salario. Pero él está, entonces él está trayendo los pobrecitos, está trayendo lástima. Y lo que le van a dar entonces es por lástima. Y eso no es conveniente porque está rebajando el ministerio. Así que si él está en lo que está, no debe quejarse. Inclusive, creo que es Pedro el que lo dice, no quejándose, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer lo posible para que los pastores no se estén quejando. Pero también los pastores no deben estarse quejando. Inclusive, yo leí el otro día un comentario de un pastor de muchos años, donde él hizo el comentario ahí en Facebook, de que el pastor que está quejándose debe dejar el ministerio. Yo pienso. No está contento, entonces busque otra cosa, deje el ministerio, porque no es bueno que esté haciendo el ministerio y se está quejando, porque está contaminando a otros, ¿verdad? Con sus quejas, y es sumamente inconveniente. Sí. Ahora, esto del sostén del ministerio, pues definitivamente hay mucha tela que cortar. Lo que sí creo, si el pastor tiene que trabajar secularmente, lo que la iglesia sí necesita, a menos que rotundamente no puede, lo que la iglesia sí necesita es cubrirle los gastos. Por lo menos cubrir los gastos, ¿verdad? Gastos de movilización, echarle combustible en el tanque. Ahorita, por ejemplo, yo no tengo salario en la iglesia. Yo tengo mi salario de Estados Unidos, pero la iglesia no me da salario. Lo que sí me dan es para combustible, y ahora me están dando también para movilización al canal, para la grabación de los programas de televisión. Entonces, lo que sí necesita, por lo menos es darle al pastor para que no tenga que sacar de su bolsa los gastos, lo que se llama legalmente en el mundo secular los gastos de representación, ¿verdad? Los viáticos. Eso sí, él no debe tener que sacarlo de su bolsa, sino que él lo que trabaja secularmente, que sea para vivir, no para también sostener las cosas del ministerio que otros hermanos deberían estar ayudando con eso, ¿verdad? Sí se le debe enseñar a la iglesia, y esto fue algo que Pablo no hizo en Corinto. Ahora estoy entendiendo por qué, porque él consideró que la iglesia de Corinto eran inmaduros entonces y seguían siendo inmaduros, y él consideró que debió tratarlos en esa forma. A otras iglesias sí les enseñó. Por ejemplo, la iglesia de Filipos lo sostenía él, le mandaba ofrendas. Entonces, evidentemente, él a la iglesia de Filipos sí les enseñó a dar. También tenemos, por ejemplo, las iglesias de Macedonia. Entre la que estaba Filipos era una, la Tesalónica era otra. Entonces, estas iglesias sí habían sido enseñadas a dar, aun cuando estaban en situación precaria. Esta iglesia de Corinto, hermano, ¿era económicamente pomposa o era humilde? Lo ignoro. Lo que yo veo aquí es por el trasfondo de ellos y la ciudad donde vivían. Que él dijo que yo decidí ir completamente ignorante de mi conocimiento y solamente enseñar la cruz de Cristo y a Cristo crucificado, ¿verdad? Entonces, en cambio, cuando él fue a otras partes, él sí usó su oratoria, pero en Corinto no. Él decidió no hacerlo. Entonces yo entiendo que es por la situación de ellos, su cultura o falta de cultura. Sí, es que esto nos debe servir como una parte macro para entender que iglesias hay
N, ¿verdad? Entonces es muy difícil como decir una directriz para todas, porque cada una tiene sus circunstancias, ¿verdad? Es diferente una iglesia en determinada región que es, digamos, como burgués, a una iglesia que es muy pobre, la comunidad, ¿verdad? Que en realidad la obra, tanto los ricos como los pobres y los de clase media, tenemos derecho a la salvación, ¿verdad? Que ese es el concepto. Y el procedimiento se debe adaptar. Conozco 2 iglesias en Florida, muy interesantes, pero definitivamente no son la norma. Una, cuando yo estaba allá estudiando, hubo una división en una iglesia, donde el pastor llegó y comenzó, allá no era el evangelio de la prosperidad, allá era números. Entonces, números, hay que crecer a toda costa. Buses, traer gente, buscar gente, números. Entonces, la gente que había sido formada en otra enseñanza de la ABA, porque eso es más bautistas independientes que se van por ahí. Entonces, ellos no estaban contentos y salieron, y entonces formaron otra iglesia. Pero ellos actuaron correctamente porque se hicieron una misión, le pidieron a una iglesia que los aceptara para su membresía, para formar una misión. Pero ellos tenían plata. Entonces, en 6 meses, ellos construyeron un templo, se organizaron una iglesia y llamaron a un pastor a tiempo completo. En 6 meses. Lo que pidieron fue una iglesia que nada más que los aceptara y los auspiciara como misión para que fuera escritural, ¿verdad? Para que tuvieran el apoyo bíblico y de una iglesia. Y entonces en 6 meses ya llamaron a un pastor y los sostuvieron tiempo completo porque era gente de plata. Otro caso que conocí también es una iglesia, eso sí fue en el área del sur de Florida, de que era gente también de plata. Y entonces ellos primeramente se reunían y estaban estaban alquilando en una tienda en un centro comercial. Ahora ahí el alquiler no es jugando, ¿verdad? Creo que estaban pagando como $4,000 por mes. Y entonces, bueno, ahí estuvieron. Mientras ahorraban plata, y entonces decía yo, ahorrando plata, están gastando $4,000 por mes en alquiler. Pues cuando me di cuenta, si habían hecho un templo, viera qué cosa más linda y lujosa, ¿verdad? Compraron un lote inmenso, hicieron un templo inmenso, lindísimo, lujoso, y ahí lo hicieron, porque podía. Pero definitivamente estas 2 iglesias no es la norma, ¿verdad? Entonces, como usted dice, hay iglesias que sí pueden. Pero lo que sí creo es que siempre se debe enseñar el diezmo. Creo que el diezmo sigue estando en vigencia. Creo que debemos seguir diezmando. Creo que el diezmo es la base de la economía de la iglesia en la actualidad. Entonces yo creo que no importa dónde vayamos, y menciono esto porque siempre hay pastores de iglesias que son pobres, que son iglesias que no tienen, y entonces ellos lo que dicen es: mi gente es demasiado pobre para diezmar. Entonces la respuesta de Don Jim y la respuesta mía es: si usted no le enseña diezmo a esta gente pobre, los va a dejar pobres. La única manera que pueden salir de la pobreza es que ellos aprenden la economía de la palabra de Dios. Y esto lo encontramos, ahora que regresamos, les voy a enseñar donde Jesús enseñó eso. Entonces, el Evangelio saca de la pobreza y levanta cuando nosotros lo aplicamos. No es el Evangelio de la prosperidad que se está enseñando hoy, eso es una tergiversación. Pero sí es bíblico el salir de la pobreza y seguir adelante con nuestra vida y tener lo que necesitamos, ¿verdad? Y Dios quiere prosperarnos, no para hacernos ricos, no para tener un BM, no para tener 5 casas, nada de eso. Pero sí quiere prosperarnos para que nosotros podamos dar a la obra y dar a los necesitados, ¿verdad? Que yo creo que Dios quiere prosperarnos para eso, no para nosotros, sino para poder dar, tener más para dar, más para compartir.
Hermano, sin embargo, bueno, pienso que es bueno decir que independientemente de que si una iglesia esté ubicada en una región socioeconómica, digamos, que sea buena o otra mala, las reglas son las mismas para todos, sin hablar de un concepto de iglesia universal. Y está claro. Y por otro lado, Corinto tampoco no, Corinto más bien era lo contrario de lo que me parece que están pensando. Corinto tenía su dinero, tenía su estructura, era una ciudad enorme, de las más importantes en Asia Menor, y también tomando en cuenta las enseñanzas de todas las iglesias en Asia Menor eran las mismas. Tal vez Pablo en Corinto sí tomó una posición diferente a la hora de escribirles. Sin embargo digo eso porque no era, o seguro yo entendí que se estaba pensando que era que porque una región de Asia Menor no era rica, se trataba de una forma y en la otra rica de otra. Es lo mismo para todos, porque si no, no tendría sentido tampoco. No, yo no dije eso, hermano. Lo que dije es por la cultura, no por la economía. Ah, bueno, sí. Bueno, pero la cultura igual, es lo mismo. O sea, bueno, Pablo tuvo sus razones por qué lo aplicó así. Sí. Ahora, lo que sí tenemos que entender al aplicar el diezmo y enseñar el diezmo, es que muchas personas, muchas partes, especialmente en las áreas rurales, dicen, es que nosotros no tenemos dinero. Entonces la respuesta es, ¿dónde dicen que el diezmo es dinero? Correcto. Más bien el diezmo era especie. En el Antiguo Testamento el diezmo, ellos no tenían dinero. Entonces siempre ha sido especie. Correcto. ¿Verdad? Y esa es la enseñanza. Entonces, yo siento que francamente no hay ninguna excusa, no hay ninguna razón para no enseñarlo, porque yo encuentro que el diezmo es muy equitativo, es igual para ricos y para pobres, es lo que yo siento y lo que yo entiendo, ¿verdad? Ahora, de ahí hay momentos, y yo no sé cuántos han caído, yo sí he caído, de que hay momentos en que no le hemos dado al Señor el diezmo, no lo hemos sacado. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya nos hemos dado cuenta que no nos podemos poner al día. O sea, si el diezmo no se da, después tratar de dar el diezmo doble no va a salir. Hermano, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Bueno, pedirle perdón a Dios y seguir adelante, no quedarnos pegados ahí. Un datillo nada más, imagínense que Corinto llegó a ser la ciudad más grande de Grecia, y por ejemplo en esa época le llamaban la opulenta. Ajá. No, evidentemente era un centro económico. Sí, yo creo que tal vez por la cultura, ¿verdad? No sé francamente qué tuvo Pablo en mente que no les enseñó a ellos a dar. O sea, lo que trataba de decir es que es grandísimo, o sea, era una megápolis, por decirlo de una forma. Ok. A veces nosotros vemos nada más como un concepto macro, digamos, para establecer riqueza, pobreza, ¿verdad? Sin ver la parte micro. Entonces, eventualmente, yo pienso que Pablo estaba tratando con gente muy pobre en una ciudad muy rica, ¿verdad? Como hablar en Estados Unidos, Nueva York, Washington. Sí, hay opulencia. Y en un sector, pero los marginados, que eventualmente llegar a un lugar de estos y tener ahí una iglesia, se dice la iglesia de Corinto, ¿verdad? Puede ser que esa era la primera iglesia, no sé, pero sí, no en San José hay mucha riqueza, pero también hay mucha pobreza, ¿verdad? Y por lo que Pablo hace, digo, bueno, me da la sensación como que está tratando con gente que no tiene una gran cantidad de dinero como para decirles, vean, ustedes deberían de mantener mi ministerio. Bueno, son opciones, ¿verdad? Yo creo que, perdón, que podríamos, yo podría apelar como a dos aspectos en cuanto a eso. El primero es lo que veíamos al puro principio del versículo 2, ¿verdad? Que no solamente se refiere a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, bueno, a la iglesia que está en Corinto, sino también a todas las iglesias que tienen compañerismo con la iglesia de Corinto, ¿verdad? Okay. No solamente tomando en cuenta un pedacito. Y también lo otro, que usted también lo mencionó, mi hermano, es lo de la inmadurez, que Pablo les dice, ¿verdad? Que
son como niños, ¿verdad? Que son bueno, ahí menciona las 3 personas de Pablo, ¿verdad? Como lo veíamos la vez pasada en el capítulo 3, bueno, la última parte del 2 y el 3, pero que era una iglesia muy inmadura espiritualmente. Y seguía siendo inmaduro. Exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a rumiar un poco esto durante el refrigerio y regresamos después. Vamos a tener la meditación acá. ¿Dónde estamos con nuestras meditaciones? Aquí los lunes en la tarde. Aparentemente habíamos estado en Timoteo 2:8 el domingo pasado. Muy bien. Entonces, 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces está hablando de dónde y en qué condiciones es que los hombres oren en forma pública. Y el versículo 9 ya entonces trata con las mujeres. No dice que las mujeres deben orar en público, sino que las mujeres van a ser de testimonio y de ayuda a otros con su estilo de vida. Asimismo también las mujeres se atavían con ropa decorosa. Decorosa significa con pudor, no llamando la atención a sus cuerpos, con pudor y modestia, dice. No con peinados ostentosos, u oro, o perlas, o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. ¿Qué significa piedad? Fe. Que tiene que ver con la fe. Mujeres de fe. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí viene, yo no había entendido esto, recientemente lo he llegado a entender. Porque Adán fue formado primero, después Eva, o sea, todos procedemos de Adán, incluyendo Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Debido al abuso de confianza de Eva, ellos eran iguales. Ella fue hecha de apoyo, pero eran iguales. Ella no estaba sujeta a Adán. Ella quedó sujeta a Adán como consecuencia del pecado. Ella abusó de su condición de mujer. Ella abusó de su condición de privilegio con el hombre. Entonces, ella escuchó, cayó en tentación, comió y luego vino y le dio de comer a Adán. Ahora, yo no estoy creyendo, y aquí lo dice claramente, Adán no fue engañado. O sea, él sabía lo que estaba comiendo. Pero le hizo caso a su mujer. Prefirió quedar bien con Eva que quedar bien con Dios. Entonces, por eso, la mujer quedó sujeta a su marido. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3. Es como consecuencia de la caída que ella quedó sujeta. Y aquí lo dice entonces, lo está aclarando Pablo en su carta a Timoteo, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos. Ahora, eso pareciera como salvación por obras, ¿verdad? Pero lo que está hablando es de que ella va a ser útil en el ministerio y en la vida. Ella es la reproductora. Pero quiero que tomen nota donde dice engendrando hijos. La mujer no engendra. La mujer concibe. El hombre engendra, la mujer concibe. Entonces, ¿de qué está hablando? Bueno, yo creo que está hablando aquí, pero se salvará engendrando hijos. Yo creo que está hablando de hijos espirituales. Yo creo que está hablando de un ministerio de la mujer. De que ella esté sujeta, no esté enseñándole al hombre, pero sí necesita estar trabajando y siendo usada como mujer de bien, mujer virtuosa, sujeta a su marido, pero también trabajando. Y tenemos el caso aquí de Aquila y Priscila. Aquila y Priscila demuestran cómo pueden trabajar en equipo, cómo pueden trabajar en pareja.
Y yo así lo estuve trabajando con muchos años con Noemi, cuando la salud de ella todavía lo permitía. Y nosotros salíamos a visitar, y entonces nosotros trabajando en conjunto, muchas veces ella participaba en lo que se estaba diciendo, pero estaba conmigo. Y entonces, estando conmigo, yo lo veo en el caso de Aquila y Priscila, ¿verdad? Donde juntos están enseñando, ellos juntos cogieron a Apolos y le enseñaron. Entonces aquí se salvará. ¿De qué se salvará? Ok, se salvará de esa sujeción. Se salvará de tener que estar sujeta al hombre, sirviendo o engendrando hijos espirituales, o sea, sirviendo en la obra. Si permaneciera en fe y amor y santidad, con modestia, no llamando la atención a ella misma, sino con modestia. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, piénsenlo un rato, porque para muchos eso es nuevo, es una interpretación diferente. Entonces piénsenlo y luego seguimos hablando al respecto. Hermano Luis. Sí, que no le había puesto atención a ese no. A ese no fue engañado. Sí, está muy bueno. Así él sabía lo que estaba haciendo. Ella abusó de la confianza, pero él no fue engañado. Muy bien, vamos a orar. Seguimos orando por el Templo Bautista Misionero de Guadalupe. El diablo está descontento y trabajando y causando disensión, pero las iglesias son del Señor, no son de nosotros. Así que sigamos orando por nuestras iglesias, la iglesia que auspicia el seminario, que el Señor la cuide, la guarde y que pueda seguir siempre adelante. Pedimos por la salud y el bienestar de don Jean, doña Bárbara, las iglesias que hacen posible que el seminario continúe, que nos tienen en su presupuesto,